Ok, bien, Apocalipsis 22, hermanos. Ya estamos en el último capítulo. No sé si va a ser la última sesión, pero ya estamos en el último capítulo. Apocalipsis capítulo 22. Ok. Vamos a leer la última porción que es un poquito larga, ¿verdad? Ajá, sin apuro, ¿verdad? Pero creo que vale la pena ir leyendo y especialmente en medio, hermanos, de guerras, dificultades, ¿verdad? Creo que es muy apropiado leer juntos. Ok, vamos a leerlo alternadamente, ¿verdad? Yo empiezo el versículo 6, ustedes el versículo 7, yo el 8 y así. Y nos juntamos en el versículo 20 y 21. ¿Ok? Apocalipsis 20, 6 al 21. Yo comienzo, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos profetas y de los hermanos de este libro. Ahora Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Versículo 20-21 juntos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, cuando estaba preparando este capítulo desde hace como 2 semanas, ¿verdad? Creo que una semana después que había empezado la guerra. Y para mí fue mucha bendición y mucho consuelo las últimas palabras de Apocalipsis. Sí. Y como dije, creo que son muy, muy importantes. Y bueno, dijimos que la primera parte del capítulo 22 termina con la descripción, ¿verdad?, de la ciudad, ¿ok? Ahora, último que quiero mencionar sobre el asunto de la ciudad, ¿verdad? Estábamos hablando del árbol, ¿verdad? No sabíamos si era un árbol de manzanas, un árbol de peras, un árbol de algo. Pero dijimos que el árbol de la vida va a producir 12 frutos cada mes, ¿verdad? Y que las hojas son para la provisión de las naciones. Ahí nos quedamos. Ahora, hermanos, de nuevo hay que pensar en esto. El valor de la ciudad es Dios mismo y el Cordero. A veces podemos, ¿verdad?, pensar y esta es la cosa, como humanos necesitados, ¿verdad? ¿Por qué les digo eso? Porque cuando vemos el valor y las joyas que existen en la ciudad, uno piensa, ¿verdad? El dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? ¿Verdad? El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Y uno a veces se puede deslumbrar, ¿no? Pues, calles de oro, fundamentos de esas piedras preciosas. Pero note aquí, hermanos, que en Apocalipsis, el valor de la ciudad es Dios mismo y el Cordero.
ellos son quien trae valor a la ciudad. Hermanos, imagínense tener una ciudad lujosísima de ese nivel, sin Dios y el Cordero. Sin Dios y el Cordero. Y en verdad eso nos hace mucho pensar. Imagínense, hermanos, construir una casa para que nadie la habite. Hermanos, una casa para que nadie la habite. Con pisos de mármol, la mejor cocina, los mejores baños, y que nadie vive en ella. Entonces, note aquí. Mira lo que dice Juan. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso comenzó diciendo en versículo 21. De nuevo, y no viene ella templo, dice el versículo al final, porque el Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Hermanos, por lo menos en los párrafos, comenzando desde capítulo 21 y capítulo 22, por lo menos 3 veces se enfatiza que no hay templo, porque Dios y el Cordero Dios es el templo y el Cordero es su lámpara, ¿verdad? Y las naciones andarán en la luz de él. Y eso es muy glorioso, hermanos, muy, muy glorioso. Ahora, ¿qué actividades se harán en la ciudad? Como que venimos sospechando cosas, ¿verdad? Ahora, nota aquí por qué. Dice aquí, dice al final del versículo, y sus siervos, ¿qué? Les servirán. Y sus siervos les servirán. Eso hasta el final del versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero están en ellas, y sus siervos les servirán. Hermanos, la palabra que se utiliza ahí, hay varias palabras en griego para servicio. Una es duleo, que hablaba del servicio de esclavos. Otra era diaconeo, que hablaba del servicio de meseros, ¿verdad? O un servicio de cualquier tipo. Pero hay otra palabra, hermanos, que se utilizaba más en un sentido sacerdotal. Y es la palabra que se utiliza aquí, ¿verdad? La palabra que utiliza aquí es como de un servicio sacerdotal o un servicio a las cosas espirituales. Y está diciendo aquí, y sus siervos le servirán. Hermanos, piense esto. Y sus siervos le servirán. Y esta es la cosa, cuando muchas veces nos preguntan, hay personas, ¿verdad?, incrédulas que nos preguntan, ajá, ¿y en el cielo qué va a pasar? Creo que le había dicho, ¿verdad?, la cita que encontré en cuando estábamos hablando del cielo y el infierno, hermanos, leyendo un artículo me encontré esto, ¿verdad? Un hombre escribe: nuestros padres estaban asustados del infierno, pero nosotros estamos asustados de lo aburrido del cielo. Porque pensamos, hermanos, que el cielo es un lugar aburrido. Pero esta es la cosa, la Biblia dice que ¿qué vamos a hacer en la eternidad? Es que la Biblia dice que no vamos a estar cantando y alabando a Dios. Bueno, eso es lo que sabemos. ¿Qué más? ¿Pero qué más? Pero Dios aborrece la flojera. Amén, hermano, amén, ¿verdad? Dios aborrece la flojera, sí, amén. Amén, amén. ¿Verdad? Duro ahí, ¿verdad? Duro ahí. Ahora, pero aquí note, y esta es la cosa, dice aquí, ¿y sus siervos qué? Vamos a servir a Dios. Vamos a servir a Dios en las cosas que Él. Entonces, aquí es donde sospechamos ciertas cosas, ¿no? Ahora, dice aquí, nota aquí, continúa versículo 4. Y estos siervos ven su rostro y llevan su nombre en sus frentes. Esto sin duda es algo muy diferente de la servidumbre romana de aquel tiempo y aún de la servidumbre, ¿qué? Moderna. Hermanos, nota aquí, esto es un contraste. Piensa en el mundo romano donde vivían los creyentes que estaban recibiendo esta carta. Dice, hermanos, ¿cuál es la imagen de los siervos en aquel tiempo y cuál es la imagen de los siervos de hoy en día? Piense, ¿los siervos hacen así? No, ¿los siervos qué? Se agachan y reciben órdenes. ¿No se le hace interesante la declaración que dice, sus siervos qué? Ven su rostro. Amén. Y llevan su nombre ¿qué? En sus frentes. Hermanos, miren, hermanos, esto es lo terrible del pecado, que pensamos que Dios es un siervo malo, pero Él no es un siervo malo. Digo, Él no es un señor malo. Pensamos que Dios es un señor malo, pero Él es un señor bueno. Dice, y esto es un contraste y nuevamente se repite
que la luz proviene de Dios. Mire, versículo 5, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, según versículo 5, ¿qué harán las naciones? Y aquí es donde, y de nuevo, y con nuestra mente limitada. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de reino? ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué tipo de desarrollo? No importan las actividades, sino que no hay maldad. Entonces, cualquier actividad que él diga, van a hacer esto, van a hacer lo otro, porque él ahora es el él tiene la capacidad de crear y presionar. Y el punto es que lo que estemos haciendo no va a implicar a mi vecino desde enfrente, sino a robar, sino a matar, sino a desatar. Exacto, exacto. Ahora, hermanos, y es la cosa que yo creo que, de nuevo, yo creo que para esto se ha escrito para que pensemos en nosotros, hermanos, en ese tipo de vida. Ahora, hermanos, ¿por qué es muy importante este asunto y de reinarán por los siglos de los siglos? O sea, yo digo que vamos a reinar con él, porque ya nadie va a estar preocupado por ser el primero, sino que ya todos va a decir, ¿quién hace esto? Todos, o bueno, tú, sí, o no. Sí, hermana, sí. Hermano Juan. Así como cuando Dios dio los primeros mandamientos, yo también me imagino que también dirá algunas, una forma de poder vivir. Entonces, esa forma de poder vivir y poder relacionarse, si vamos a convivir con Dios y con nosotros, hermanos, debe haber una nueva regla, una nueva... Bueno, yo creo que ahí va usted, hermano Juan. Esa es la cosa, hermanos. ¿Cuál era el propósito de la creación? Cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo 1. Ok, antes de eso, señoré sobre la creación. Así es. Señoré sobre la creación. Y esta palabra, hermanos, realmente puede hablar de reino y autoridad. Amén. Hermanos, lo que estamos haciendo al final es el propósito original por el que Dios nos ha creado, ¿verdad? Hablando de nuestra actividad ¿para qué nos creó, verdad? Para reinar, ¿verdad? Con una comunión, ¿verdad? Para su gloria, para Él, ¿verdad? Entonces, esto está completando, ¿verdad? O básicamente o está cumpliendo el propósito que Él estableció desde la creación. Ahora, espérenme tantito, hermano. Entonces, de nuevo, dijimos, ¿esto implica qué? Algunas actividades. Y aquí podemos, hermano, decir y podemos comentar lo que nos gustaría. Hay algunas cosas que a lo mejor nos gustaría, pero bueno, la Biblia no dice, ¿ok? Pero esto implica algunas actividades. Ahora, déjame terminar ya con esa sección para avanzar a la siguiente sección. Hermanos, por Zoom se me había olvidado. Mire, a veces no los veo, aunque ahora los tengo del lado derecho. Pero si usted quiere participar, usted escriba su comentario o levante su manita y ya los muchachos allá atrás que no están dormidos, espero, ¿verdad? Me van a decir, ¿verdad? Y se ven el uno al otro, ¿seré yo? Ok, bien, hermanos, para que ¿verdad? Queremos también escucharlos, ¿verdad? Y a veces no los escuchamos y queremos escucharlos. Ok, note la última porción. Del versículo 6 en adelante, hermanos, una de las cosas que va a enfatizar es esto, que las palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, un tema de estas últimas palabras tiene que ver con la autenticidad y la autoridad de este libro. Mire el versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, ¿ok? Nótese que el énfasis está en la persona que envió el ángel a Juan. Mire, ¿por qué estas palabras son fieles y verdaderas? Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder, ¿qué? Pronto. Podríamos entenderlo así.
El Señor, Jehová, porque muchas veces se utilizaba esa idea, el Dios de los espíritus de los profetas. Hermanos, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué esta declaración? Cuando Él está diciendo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su siervo. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué sería importante para ellos? Pues yo creo que todo tipo de hacer énfasis que Él es la autoridad. Hermanos, bueno, yo creo que esto realmente resalta mucho la autoridad del libro de Apocalipsis con cualquier otro libro que se ha escrito. Hermanos, hoy en día, ¿verdad? Las personas creen más a las novelas que ven por ahí, ¿verdad? Es que no leíste el Código Da Vinci, o no leíste las profecías de Nostradamus, o no leíste lo que dijo, ¿cómo se llama esta vidente esa, ¿verdad? Esa vidente, ¿verdad? La monividente, ¿verdad? Que nunca le pega, pero siempre dice cosas, ¿verdad? Entonces, hermano, y esta es la cosa, muchas personas están siendo y especulando y diciendo, pero noten, cuando se habla del libro de Apocalipsis, me está diciendo, estas palabras son fieles y verdaderas, porque es el Señor, el que ha estado en el espíritu de los profetas, de donde ha venido todo contenido de la palabra de Dios, quien ha mandado a su siervo Juan. Entonces, no nada más hablamos de la autoridad, sino la fuente. Estas palabras que Juan ha escrito no han venido de su imaginación. Hermanos, Juan no se echó, ¿verdad? Se echó un pasón, ¿verdad? Y, sí, voy a escribir. La fuente de sus palabras son de Dios mismo. ¿Ok? Las fuentes de sus palabras son de Dios mismo. Ahora, hermanos, y en este versículo 7, Cristo afirma. Amén. Esta es la primera de 3 veces que en esta última sección dice, vengo pronto. Vengo pronto. Ahora, hermanos, note aquí, no nada más dice, y también empieza, hermanos, con las últimas, esta es la penúltima bienaventuranza. La penúltima bienaventuranza dice, bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía, de este libro. Ahora, hermanos, y aquí es donde vamos, recuerde, yo le dije, la mayoría de imperativos para nosotros los lectores modernos de este libro, están en las cartas de las iglesias y en esta última parte. Hermanos, note aquí, a veces, ¿verdad? Creo que necesitamos a lo mejor cambiar un poquito nuestra idea de la palabra guardar. Porque la Biblia, cuando, ¿verdad? A veces leemos en la Biblia la palabra guardar, pensamos que es como memorizar, ¿verdad? Tener en mente. Pero la mayoría de veces que la Biblia habla de guardar, especialmente, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio y en otros, habla de ¿qué? Obedecer y prestar atención. Entonces, miren lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Vengo pronto, bienaventurados los que obedecen, los que prestan atención a las palabras de la profecía de este libro. Ahora, hermanos, cuando terminemos esta sección, voy a hacer probablemente 1 o 2 estudios más para, hermanos, concretamente de todos los imperativos, de todos los mandamientos que aparecen en el libro de Apocalipsis, ¿qué son los mandamientos que debemos tener siempre en mente? Porque de nuevo, hermanos, ¿verdad? A veces nuestra mente se nos va en esa idea de, sí, el anticristo y el 666, ¿quién será? Y nos gusta especular y nos gusta pasar todo nuestro tiempo hablando de las cosas de las visiones, ¿verdad? Cuando Dios nos ha dejado mandamientos muy claros. Amén. Entonces queremos, ¿verdad? Al final, ya como resumen, saber qué es la enseñanza práctica o la respuesta que Dios espera de nosotros al leer este libro. Porque de nuevo, Dios quiere y esperaba que al leer este libro, ¿verdad? De nuevo, Dios no quería que al leer este libro, sí, qué buena película, ¿verdad? Ni Netflix tiene un apocalipsis como este. No quería que nada más, ¿verdad? Nos llenáramos de emoción al leer esto, sino que tenía, ¿verdad? Tenía imperativos, cosas para responder. Entonces, mire lo que está diciendo aquí el Señor. He aquí vengo pronto, bienaventurados los que guardan, los que obedecen, prestan atención a las palabras de este libro de la profecía. Note aquí, Juan se identifica
como el testigo de la revelación. Nótese que dice que Juan dice que ¿qué? Oyó y vio estas cosas. Entonces, son cosas que Juan ha oído y ha visto. Ahora, hermanos, de nuevo, eso pone más énfasis en el control de la profecía. ¿Quién está en el control de las cosas que están pasando y de las cosas que está viendo Juan y de las cosas que está oyendo Juan? ¿Quién tiene el control? Dios. Juan simplemente está como ¿qué? Como un receptor pasivo. Él no está creando las visiones, ¿no? Él no está creando los mensajes. ¿Qué está haciendo? Oyendo y viendo. ¿Ok? De nuevo, quiero que piense. Porque, hermanos, porque esto es importante. A lo mejor yo no lo tengo que convencer. Pero lo que usted tiene que hacer, cuando alguien lo cuestione del libro de Apocalipsis, es cómo sabes que eso no lo inventó Juan. O cómo sabes que no es un invento de la religión. Porque muchas veces dicen, eso invento, alguien escribió Apocalipsis para espantarlos a ustedes. ¿No? No, toda la Biblia me han dicho, ¿cómo sabes que esto es palabra de Dios? Toda la Biblia, no nada más un capítulo. Exactamente. No, me han dicho, bueno, ¿quién creó a Dios? Y así cosas. Sí. Entonces, en estas declaraciones, hermanos, podemos defender nuestra fe. Esto es lo que le llamamos, ¿verdad? En bibliología, o pruebas de autenticidad. ¿Ok? Alumnos de instituto, a esto le llamamos una prueba de autenticidad. Luego no digan, ¿ok? Espérame, hermana. Déjeme avanzar porque si no ya vamos a empezar, ¿verdad? Ok, nota aquí. Ahora, miren, después de eso, Juan se postra al ángel y lo quiere adorar. Esta no es la primera vez que lo hace. Constantemente, ¿verdad? Lo quiere hacer. Y el ángel rechaza la adoración que Juan quería darle y le pide que adore a Dios. Y el ángel, hermanos, se incluye como consiervo de los profetas. Note aquí, el ángel se incluye como consiervo. ¿Y de los qué? Y de nuevo otra vez. Guardan las palabras de este libro. Y de nuevo, la palabra guardan, ¿de qué habla? Obedecen las palabras de este libro. Dice el ángel, yo soy un siervo como ustedes. Yo soy un siervo como los profetas. No me adores a mí, adora al Señor. No me adores a mí, adora al Señor. De nuevo, hermanos, ¿no se le hace esto una prueba bíblica y declaración? Hermanos, los ángeles verdaderos nunca van a tolerar adoración a ellos. Hermanos, los ángeles verdaderos nunca van a tolerar que se les adore a ellos. Así es. ¿Ok? Nunca van a tolerar. Entonces, hermanos, todo tipo de práctica, ¿verdad? Inocente o no inocente, que lleve adoración de los ángeles, no son ángeles verdaderos. Los ángeles verdaderos y santos de Dios no toleran que se les adore a ellos, porque ellos saben a quién se le debe adorar. Entonces, les digo esto porque, ¿verdad? En nuestra cultura hay muchas cosas. Ay, mira, un angelito muy inocente, ¿verdad? No, ángeles verdaderos no aceptan adoración. Note aquí, y aquí viene el primer encargo, hermanos. Versículo 11, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, ¿ok? Ahora, usted recuerda, hermanos, cuando hablamos de sellar, ¿verdad? Cuando hablábamos de sellar, ¿se acuerda? Esto lo vimos al principio cuando hablamos de los sellos. ¿Se acuerda? ¿Cómo se sellaban los libros en aquel tiempo? Los libros de aquel tiempo no eran libros así. ¿Cómo eran los libros de aquel tiempo? Hermano Juan, eran pergaminos, eran rollos, la mayoría de ellos. ¿Cómo se sellaban? Ok, algunos con cera. ¿Qué otra manera se sellaban? Ok, ¿verdad? De otra forma se amarraban. Ahora, esta es la cosa. ¿Qué está diciendo Juan? No dejes que este libro, no escribas este libro y lo guardes y lo escondas. ¿Verdad? No dejes que este libro, ¿verdad? Sea guardado y sea escondido. Ahora, hermanos, esto fue diferente a la profecía de Daniel, en Daniel 12, 4 al 9. ¿Por qué? Alguien que lo lea, por favor. ¿Por qué no me ayuda? Vaya a Daniel 12, versículo 4 y versículo 9. Y mire cuál fue la instrucción cuando Dios le dio la profecía a Daniel.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ok. Gracias, pastor. Nos dio todo el contexto el pastor, ¿verdad? Sí. 4:9. Está bien, pastor, está bien. Está bien, ya nos ayudó con todo. Ahora, note de nuevo. Ahora, ahí en lo que acaba de leer el pastor, ¿cuál es la razón? ¿Por qué Dios le dice a Daniel: séllalas, guárdalas, séllalas, guárdalas? Ahí en el texto dice. No, hermana, léale ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Sí da la razón. ¿Por qué se deben sellar? ¿Por qué se deben guardar? Ahí dice. Pero dile con María. ¿Por qué? Para que se abra el día del fin. No, ahí dice, hermanos, ahí dice. A ver, déjame preguntarle. A ver, Samir, ¿por qué? Lean bien por qué. Sí. ¿Por qué estas palabras? Dice, ¿por qué estas palabras? No. No. Porque son para el tiempo del fin. Dice ahí 2 veces en los versículos 4 y 9, dice: sella estas palabras. Sella estas palabras hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Entonces, hermanos, la razón que Dios le está pidiendo a Daniel que selle las palabras es que esta profecía no es para un tiempo cercano, sino que es algo para muy futuro. Y aquí, hermanos, es diferente. En Apocalipsis capítulo 22 es muy diferente. Le está diciendo: no selles las palabras, no las guardes, no las ocultes. ¿Por qué? Versículo, ahora sí regresa a Apocalipsis 22:10. ¿Por qué? ¿Por qué no se deben guardar? ¿Por qué no se deben ocultar? ¿Por qué no se deben sellar? Exactamente, hermanos. El tiempo está cerca. Hermanos, el tiempo está cerca. Déjenme leerle en otra traducción. Mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Ese es el versículo de Daniel. Está diciendo, hermanos, que muchas personas van a especular de mucho sentido, pero solamente los sabios van a entender. Y luego mira lo que dice versículo, después de eso, hermanos, después de eso, después de decir, el tiempo está cerca, mira lo que dice Apocalipsis 22:11. Deja que el malo siga siendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Y deja que el santo, ¿qué? Permanezca santo. Hermanos, de nuevo, y aquí nos da un poquito más el asunto. Si las personas, hermanos, no responden a las palabras de este libro, ¿a qué van a responder? Y de nuevo, hermanos, esto es muy actual. Ahorita Facebook y las noticias están inundados ¿de qué? ¿De qué están inundados ahorita Facebook y las noticias? Del asunto de la guerra. Quiero preguntarle, ¿cuántos se están convirtiendo? ¿Cuántos están realmente buscando a Dios? Y a veces de nuevo, y es lo que ha dejado claro, hermanos, ni los horrores del juicio,
han hecho que las personas se arrepientan. ¿Se acuerda lo que leímos en el libro de Apocalipsis? Dice, y aún sufriendo el dolor de las llagas, no se arrepintieron. Hermanos, la dureza del corazón y el engaño del pecado, hermanos, es una cosa bárbara y espantosa. Así es, así es. Hermanos, el engaño y la dureza del corazón y el engaño del pecado es una cosa bárbara. O sea, dice el hermano Jim Berg, la toxicidad del corazón. Ya que todos estamos en la era de los tóxicos. ¿Verdad? La toxicidad del corazón es terrible. Entonces, y ahora, note después, entonces, no se oyen las profecías, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca. Sigan haciendo. Sigan haciendo. ¿Verdad? Ahora, note aquí. Segunda vez que Cristo afirma, versículo 12, ¿qué? Vengo pronto. Esta es la segunda vez en las últimas palabras diciendo, vengo pronto. Un galardón acompaña su ¿qué? Su venida. Este galardón dice que será conforme ¿qué? La obra de ellos. Este galardón será conforme ¿qué? A la obra de ellos. Nuevamente afirma su preeminencia, yo soy el alfa, versículo 13, y el omega, el principio, el fin, el primero ¿qué? Y el último. Cristo declara, bienaventurados son los que lavan sus ¿qué? Sus ropas. ¿Qué significa esto? Hermanos, ¿qué significa esto? Porque alguien ayúdeme a Apocalipsis 1:5 y alguien ayúdeme a Apocalipsis 7:14. ¿Qué significa lavar sus ropas? Es cambiar de forma de ser. A ver, vamos a ver qué. En Isaías dice, ¿quién te manda esto de nuestras manos? Y lo que necesitan es cambiar su actitud, como la miel. Sí. Es. Parte del pecado. Ajá. ¿Qué dice Apocalipsis 1:5? Este es el mensaje que hemos oído y de él los anunciamos. Dios es Amén, ese también está bueno, pero ese no era. Ya, Rodrigo, enmiéndate, léelo. Apocalipsis 1:5. Y el Jesucristo, el testigo que es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Note aquí. Quien nos amó y nos ¿qué? Lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermano Oscar, quería preguntarte esto, hermano. Se enfatiza mucho en el aspecto de la salvación, las obras, ¿sí? Que no somos salvos por obras. Bueno, yo voy a contestar yo mismo, porque cuando dice aquí, va a darnos galardones de acuerdo a nuestras obras. Entonces, sí importan las obras. Pero yo entiendo que por la gracia que tenemos, ahora vamos a obrar, me debería de otra forma, ¿sí? Pero siempre como dice, bueno, entonces son las gracias de Cristo las que voy a presentar. Ahí vamos. Bien, hermano, acaba de hacer un punto muy interesante. Y aquí, y esto es lo que me gusta, porque note que después de, bueno, vamos a leer el 7:14 y ahorita ya regresamos a esa idea. Para que mire cómo el texto conecta el pensamiento. 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ok, note eso. Dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿verdad? Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y el libro ya nos ha dicho que las han lavado en la sangre del Cordero. Ahora, esto es interesante, porque hermano, eso lo dijo después de decir que va a traer su galardón, y el galardón va a ser ¿qué? Conforme sus obras. ¿Se da cuenta? O sea, está diciendo, Dios trae un galardón conforme sus obras, pero bienaventurados son los que ¿qué? Que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. No está hablando de obras salvíficas, sino de obras para el Señor, ¿verdad? Y esto no está hablando de obras salvíficas. Está hablando de que, ahora, hermanos, de nuevo, piensen en los lectores de aquel tiempo.
Hermanos, los lectores de aquel tiempo, en medio de las persecuciones romanas que estaban aumentando, hermanos, ¿usted cree que no se preguntaron lo mismo que nos preguntamos hoy en día? ¿O lo que los hermanos en medio de la guerra se están preguntando hoy en día? ¿Vale la pena vivir para Dios? ¿Vale la pena servir para Dios? ¿Vale la pena luchar por un buen matrimonio? Hermanos, ¿vale la pena invertir en la educación de nuestros hijos? Hoy, mi esposa estábamos teniendo una plática en la mañana, de verdad, de la educación sobre los niños, de una anécdota y de un libro. Y hermanos, cuando yo estaba leyendo eso, yo estaba pensando, una hermana, ¿verdad? Quería enseñarle una lección a su hija. Y hermano, esa hermana tardó tanto tiempo para enseñarle una lección a su hija. Hermano, esa mamá invirtió horas para darle una lección a su hija. Y a veces uno nos preguntamos, ¿vale la pena? ¿Vale la pena invertir horas para educar a nuestros hijos? ¿Vale la pena, hermanos, invertir tiempo y dinero para mantener nuestros matrimonios? Entonces, piénsenlo, hermanos, piénsenlo, porque piénsenlo los creyentes aquí. Nos dice que en una de las iglesias ya empezaba a morir uno. Y los demás se preguntaron, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Y note, yo creo que estas palabras de Cristo son muy reconfortantes. Yo vengo y mi galardón. Yo vengo con mi galardón. Hermanos, vale la pena. Y hermanos, mire, quiero animarle a algo. A lo mejor, hermanos, no somos todos los que pudiéramos estar. Pero gracias por los que estamos. Si Cristo hubiera venido ahorita o viniera ahorita, valió la pena estar aquí. Así es. Valió la pena estar. Ahora piénsalo. Ya, ¿verdad? Atrás de nuestros pensamientos. A lo mejor amaneció cansado. A lo mejor amaneció con luchas. Yo no sé, todos venimos, ¿verdad?, con diferentes circunstancias. Pero valió la pena. Porque lo que hacemos para el Señor vale la pena. Amén. Vale la pena. Entonces él dice aquí, y este es el punto, hermano Oscar, que Dios mira. Dice el escritor de Hebreos, Dios no es injusto para olvidarse del trabajo que habéis mostrado por amor hacia Él, ¿verdad? Dice, Dios no es injusto para olvidarnos. Y por eso dice, la segunda vez dice, vengo pronto. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Hermanos, y luego, ellos que lavan sus ropas tienen derecho a tomar del árbol de la vida. Amén. Ellos tienen derecho, ¿qué? A entrar en la santa ciudad. Y de nuevo esto enfatiza, hermanos, esa grandiosa salvación. Amén. Hermanos, esa grandiosa salvación que hemos recibido. Y de nuevo, por tercera vez en todo el párrafo, hermanos, ¿verdad? En todo el párrafo, en todo el pensamiento se declara que la gente no arrepentida permanecerá fuera de la ciudad. Mire, versículo 15, más los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatros y todo aquel que ama y hace mentira. Hermanos, los no arrepentidos. Hermanos, ahora, por tercera vez se dice. Entonces, hermanos, creo que ya le había dicho, cuando a veces las personas dicen, no, Dios no está en serio eso de mandar al infierno, de seguro les va a dar un castigo así como por unos 5,000 años y ya después los va a salvar. ¿Usted cree que eso está enfatizando Apocalipsis? Hermanos, ahora, ¿por qué esto debe ser muy serio? Porque tenemos una oportunidad. Amén. Amén. Y es aquí. Hay muchos cristianos que le juegan, hermanos, a esto. Cierto. Yo he escuchado, y a lo mejor adolescentes, yo he escuchado adolescentes, todavía no me toca un adulto, pero un adolescente. Ay, en el arrebatamiento me arrepiento. Digo, en la tribulación me arrepiento. He escuchado adolescentes decir eso. A lo mejor lo dicen por contrapuntearnos, ¿verdad? O muchos juegan con eso. Ángel. Yo también lo he escuchado, a lo mejor yo también expresaba
Pues voy a vivir mi vida y ya cuando esté más grande, eso uno dice, sin saber que uno va a estar para ese día, con esa mentalidad de que ya después me arrepiento y me entrego. De hecho, me creo que esté listo para dejar todo, por ejemplo, como voy a meter a la iglesia, y la mentalidad. Exacto. Y muchos juegan. Pero de nuevo, hermanos, el libro de Apocalipsis, aquí va a dejar claro, los no arrepentidos. Los no arrepentidos. Hermano Juan. Lo que decía el hermano de las obras, de Gálatas 5, 19, dice, son las obras de la carne, es una materia y las vías y serían enemistades, bestias, contiendas, divisiones, envidias, homicidios, groseras, y así. Entonces, después dice en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, tranquilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tales cosas no hay. Si damos a la gente y hacemos las obras conforme a Cristo, como dice, todo va a ser hecho conforme al amor del Señor. Amén. Sí, hermano Juan. Entonces, no hay diferencia. Las obras de la carne son las que nos hacen pecar. Ahora, note aquí, usted acaba de hacer un punto sin quererlo, porque note que muchas de las obras de la carne que se están descritas en Gálatas son las mismas que están escritas aquí en el versículo. Dice, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Entonces, si nota lo que está describiendo aquí, y de nuevo, los no arrepentidos son aquellos que viven en sus pecados, ¿verdad? De nuevo, no se han arrepentido. Y de nuevo, lo pone en contraste de quién. Los que lavan sus ¿qué? Ropas en la sangre del Cordero. Hermanos, tenemos salvación no porque seamos peritas en dulce. Así es. Amén. Amén. Sí, miren lo que deja claro el versículo. Tenemos salvación no porque nos portamos bien. O porque es que no, yo no soy como ese hechicero, yo no soy como ese fornicario, yo no soy como ese borracho. Dice aquí, bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Hermanos, la razón por que tenemos salvación es por la sangre del Cordero, que nos ha perdonado. Hermanos, a lo mejor somos peores que muchos de ellos. Y la sangre del Cordero nos ha limpiado, su perdón nos ha alcanzado. Por la sangre del Cordero, no por nosotros. La sangre del Cordero, la sangre del Cordero. Y bueno, aquí dejamos, ¿verdad? Dejamos el estudio. Vamos a continuar todavía un poquito más. ¿Ok? Bien, hermanos, gracias. Que Dios les bendiga.